Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El saliente primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, da por finalizada su misión. Tras un proceso de consultas, el funcionario asegura que hay una mayoría en la Asamblea que rechaza una disolución del Parlamento y agregó que sugirió a Emmanuel Macron nombrar a un nuevo premier en las próximas 48 horas. En Egipto avanzan los diálogos para poner fin a la guerra en Gaza. Hoy se unen al proceso el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, justo después de que Hamás entregó una lista de prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes. En Argentina, la justicia condenó a 10 y a 8 años de prisión respectivamente a las dos personas involucradas en el fallido atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. Iniciamos en Francia. El primer ministro saliente Sébastien Lecornu dio por finalizada su misión tras cumplirse el plazo de 48 horas que le había dado Emmanuel Macron para lograr una solución política a la crisis que atraviesa el país. En entrevista con France 2, Lecornu aseguró que tras sus consultas con los partidos políticos, su conclusión es que la gran mayoría no quiere una disolución e instó a todas las partes a ceder para hallar un camino hacia la estabilidad. Ampliamos la información en directo con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Erika, muy buenas noches. Lecornu habló de algunos puntos que se pueden poner sobre la mesa para iniciar un diálogo. ¿Cuáles fueron? Sí, Andrés, bueno, hay que decir que los franceses tenían muchas preguntas con respecto a esta entrevista, pero han sido pocas las respuestas que entregó Lecornu. Como decías tú, la primera es esa de que no va a seguir siendo primer ministro, que su misión que le dio el presidente, esas 48 horas, terminaron esta noche. Él considera que no fue del todo exitosa su misión, pero dijo que lo había intentado todo. Y justamente como lo había ya mencionado esta mañana, él dice que con todos los políticos que habló del bloque republicano, recordemos que no fue ni la Francia Insumisa ni la extrema derecha porque rechazaron la invitación, todos están de acuerdo, según él, en que no haya una disolución porque sería un gran mal para el país y nadie aseguraría que luego haya algún partido o bloque que tenga la mayoría absoluta. Y también dijo que todos estos partidos están de acuerdo en la urgencia de tener un presupuesto de aquí a fin de año que tiene que ser presentado el próximo día lunes. Él dijo justamente que lo va a presentar, que él estaba trabajando en un presupuesto, pero que no es perfecto porque no tuvo el tiempo de hacerlo, pero que en esta ocasión prefiere que no haya críticas, pero que a partir de allí va a comenzar. Él dijo que el gran elefante en la pieza, el gran problema, sin embargo, para lograr un acuerdo entre los partidos políticos es la cercanía de las elecciones presidenciales del año 2027 y que todos los partidos están pensando en ello y no tienen vida. Y ahí esbozó quizás la posibilidad de que hubiera un gobierno, podríamos decirlo técnico, él no lo mencionó así, pero dijo un gobierno que no tenga como objetivo esas elecciones presidenciales porque cualquiera que lo tenga va a fracasar en su intento de gobernar básicamente. Dijo que por lo mismo no es culpa de Bruno Retailleau lo que ha pasado. Recordemos que él generó un poco la disolución o la caída del gobierno de Lecornu al oponerse al nombramiento de Bruno Le Maire. Él dijo los republicanos nunca adhirieron a las ideas del macronismo, sino que justamente problema de este elefante en la pieza que son las elecciones presidenciales. No se refirió si habrá nuevo primer ministro, quién será, cuándo lo va a anunciar el presidente Emmanuel Macron, porque dijo que esas eran decisiones del presidente, pero se entiende que va a haber un nuevo primer ministro. También dijo que el otro tema que está frenando es el de la reforma de las jubilaciones. Recordemos que esta mañana parecía que se abrió una puerta con las declaraciones de Elizabeth Borne a que hubiera una suspensión de ese polémico proyecto. Él dijo, tenemos que negociar. Es un tema, dijo, que no se puede acallar. Efectivamente va a estar siempre allí y se va a instalar además en el debate de cara a las elecciones presidenciales. La periodista también le preguntó sobre las críticas de Edouard Philippe a Emmanuel Macron y la sugerencia de que el presidente renuncie. Él dijo, no por el hombre, sino que por la institución republicana, visto el contexto actual en el mundo, dijo el presidente Emmanuel Macron, y el presidente es la cara de Francia, en este momento no es aconsejable, dijo él, que el presidente deje su cargo. Erika, se hablaron también sobre varias opciones, una disolución o incluso la dimisión del presidente.
Sí, efectivamente, la dimisión del presidente Sébastien Lecornu, que en realidad fue bastante cauto en todas sus declaraciones, sí dijo que él considera que le haría mal a la República Francesa y a la figura republicana de la presidencia y de la democracia representativa, dijo él, el hecho de que el presidente renunciara, y sentaría además un mal precedente. Si lo hace este presidente, podría hacerlo o se le podría exigir al próximo. Y como decía, el contexto actual, dijo él, a nivel internacional no es el mismo que hace 20 años. Francia no es un país que lo vengan a buscar, es un país que depende de otros a nivel externo. Por lo tanto, la figura del presidente, más allá de que sea Emmanuel Macron, dijo él, u otro, pues es una figura muy importante, y si él renunciara, dijo, sería muy mal visto. Y con respecto a la disolución de la Asamblea Nacional, que se había anoche por la presencia aquí justamente en el Palacio del Elíseo de la presidenta de la Cámara de Diputados y del presidente del Senado, que se había especulado sobre eso, él insiste que hay muchos de los políticos con los que se entrevistó que no están de acuerdo, porque saben que eso no va a aportar nada a la división que hay actualmente en la Asamblea Nacional. Erika, muchas gracias por este reporte desde París. Cambiamos de tema. Hoy se lleva a cabo el tercer día de conversaciones para intentar detener la guerra en Gaza. Hamás anunció que intercambió una lista de nombres de rehenes israelíes y prisioneros palestinos que podrían ser liberados en virtud de un acuerdo. Para el encuentro llegaron el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner. A su vez, algunos líderes mundiales, como el presidente egipcio, expresaron su optimismo sobre el posible fin de los enfrentamientos. Más detalles en el siguiente informe. Las negociaciones de paz para Gaza se intensifican. Este miércoles, varios altos funcionarios se han unido a las discusiones. Entre ellos se encuentran el primer ministro catarí, el enviado de Donald Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. A su vez, representantes de la Yihad Islámica, grupo que también tiene retenidos a rehenes israelíes, participa en las charlas. El presidente de Egipto tomó nota de la llegada de enviados importantes y adoptó un tono positivo. Las palabras que recibí fueron muy alentadoras y quería anunciárselas a ustedes, a los egipcios, a la región y al mundo. Funcionarios turcos, incluido el jefe de inteligencia del país, también están presentes en los diálogos. Este miércoles, el presidente Recep Tayyip Erdoğan afirmó que cree que Hamás ha demostrado su voluntad de paz y pidió a Israel que cese los ataques contra Gaza. Poner toda la carga de la paz sobre Hamás y los palestinos no es un enfoque justo, correcto ni realista. Actualmente, el mayor obstáculo en el camino que conduce a la paz son los ataques de Israel. Por su parte, Hamás anunció que entregó a Israel una lista de prisioneros que desea liberar a cambio de los 48 rehenes israelíes, de los cuales se cree que unos 20 siguen vivos. Según el periódico israelí Haaretz, la lista podría incluir al destacado activista y político Marwan Barghouti, quien fue condenado a más de 5 cadenas perpetuas. El medio de comunicación también detalló que Hamás ha solicitado los restos de su antiguo líder, Yahya Sinwar, y de su hermana Mohammed. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre varios aspectos claves del plan de 20 puntos de Donald Trump, entre ellos la posibilidad del desarme de Hamás, el momento y el alcance de la retirada de las tropas israelíes de Gaza y la creación de un organismo internacional para gestionar el enclave. No cesa la puja entre la Casa Blanca y los gobiernos locales por las redadas antimigratorias. Esta vez el presidente Donald Trump instó a encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois al acusarlos de no proteger a agentes migratorios en medio de las protestas de ciudadanos locales. El hecho llega en medio de una pugna por la legalidad del envío de tropas de la Guardia Nacional de Texas a la mayor ciudad de Illinois, contra la cual ambos gobernantes presentaron acciones legales. También en Estados Unidos, el exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente de los cargos de hacer declaraciones falsas y obstruir una investigación en el Congreso. Su abogada presentó dicha declaración durante la lectura de cargos. A Comey se le acusa en concreto de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020, cuando negó ser el responsable de que se filtrara información a la prensa sobre la investigación acerca de los vínculos del presidente Donald Trump con Moscú. Pasamos a Argentina. Este miércoles la justicia condenó a 10 y a 8 años de prisión respectivamente a 2 personas involucradas en el fallido plan de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fernando Sabaj Montiel, de 38 años, quien intentó disparar contra la entonces vicepresidenta, recibió una pena de 10 años, mientras que su expareja Brenda Uliarte deberá cumplir 8 años por haber sido lo que calificaron como una partícipe necesaria en el crimen.
Una tercera persona, identificada como Nicolás Carrizo, fue absuelta porque no hubo una acusación formal en su contra. Absolver libremente y sin costas a Gabriel Nicolás Carrizo de las demás condiciones personales obrantes en autos en orden al delito por el cual fue requerida su elevación a juicio, cuya agravación fue solicitada en el debate por no haberse producido a su respecto acusación final en su contra y, consecuentemente, ordenar el cese de las medidas cautelares oportunamente dispuestas a su respecto. El precio del oro no encuentra techo. Superó este miércoles un nuevo récord histórico de hasta pasar los $4,000 por onza. La razón: no genera intereses, pero es considerado una reserva de alto valor. La plata sigue sus pasos y también está en precios nunca vistos. Todas las coyunturas han confluido a favor de estos metales preciosos, como lo vemos en el siguiente informe. $4,000 por onza es el precio récord que alcanzó el oro. En lo que va de año, el metal precioso ha subido más del 50% y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979. El precio del oro ha subido drásticamente en los últimos años, se ha duplicado en los últimos 5. En 2020 rondaba los 55 euros por gramo y ahora está a 110. El oro es tan popular actualmente porque la gente invierte en él en tiempos de crisis. Los bancos centrales están acumulando grandes reservas de oro y la confianza en la economía estadounidense también ha disminuido, lo que también es un factor a tener en cuenta. En tiempos de inestabilidad, el oro es el rey y en 2025 fue uno de los activos con mayor rendimiento, superando los avances de los mercados bursátiles globales y el Bitcoin. Un repunte que incluye factores como recortes en las tasas de interés, sólidas compras por parte de los bancos centrales y un dólar débil. La gente espera una mayor inflación en Estados Unidos, etc. Debido a los aranceles que Trump ha impuesto, las cosas se han encarecido mucho. Por lo tanto, la inflación no ha sido fácil de manejar y también encarecerá el oro, ya que todo el mundo lo está buscando. Las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos se han convertido en un factor clave del rendimiento de los precios, impulsando la demanda de este metal y también de otros, como la plata. En otras noticias, el Premio Nobel de Química 2025 fue entregado al japonés Susumu Kitagawa, al británico Richard Robson y al jordano Omar Yaghi. Los tres fueron galardonados por un nuevo tipo de arquitectura molecular que se usa, por ejemplo, para recoger agua del aire del desierto y capturar dióxido de carbono, y que podría ayudar a abordar algunos de los problemas más apremiantes del planeta, como el cambio climático. Albert Naya con los detalles. Con una referencia al bolso de Hermione, conocida por la saga Harry Potter, se informó el Nobel de Química 2025. Tres genios que desarrollaron una nueva forma de arquitectura molecular que produce materiales que pueden ayudar a abordar desafíos como el cambio climático o la falta de agua dulce. Son reconocidos con el galardón. La Real Academia Sueca ha decidido hoy otorgar el Premio Nobel de Química 2025 a los científicos Susumu Kitagawa de la Universidad de Kioto, Richard Robson de la Universidad de Melbourne, Omar Yaghi de la Universidad de California por el desarrollo de estructuras metalorgánicas. El jurado dio una de las aplicaciones de este descubrimiento. Esto puede, por ejemplo, usarse para extraer agua del aire, moléculas de agua del aire para producir agua potable, pero otros materiales podrían fabricarse para extraer dióxido de carbono del aire o materiales tóxicos del agua. Una pequeña cantidad de material, literalmente algo que cabe entre mis dedos, puede tener la misma superficie interior que un campo de fútbol. Es casi como el bolso de Hermione en Harry Potter, enorme por fuera, diminuto por dentro. Uno de los genios reaccionó desde Japón. El reto es un placer para los científicos. Hemos luchado durante los últimos 30 años, pero crear esto es algo que hemos disfrutado mucho. Los mayores retos de la humanidad al alcance de nuestra mano, con un descubrimiento que puede separar materiales tóxicos, los llamados químicos eternos del agua, o descomponer materiales farmacéuticos en el medio ambiente. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.